¿Quieres tener ventaja extra al empezar tu mundo survival? Pues no busques más, porque en este video conoceremos mi top 15 de los mejores addons útiles para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Pero antes le mando un gran saludo a las siguientes personitas del video anterior. Si quieres un saludo, comenta la palabra addons o tu favorito de este video. Pero bien, ya sin más parloteo, comencemos con la review de estos grandiosos addons. Para empezar este top tenemos al que se llama Stone Tombs Addon. Este complemento hará una tumba que aguardará tus cosas cuando mueras. Te permite teletransportarte a tu tumba para llegar más rápido. Al momento de la muerte se genera una tumba con el nombre del jugador y también te dará una llave que te permite abrir la tumba solo si te pertenece y lleva la llave correspondiente a la tumba. Si esta llave está encantada, te permitirá teletransportarte a la tumba que se generó en el momento de la muerte y recoger los elementos. Para abrir la tumba debemos golpear a la tumba con la llave y los elementos almacenados serán liberados. La llave tiene información que el jugador puede utilizar para guiarse y encontrar su tumba y también para saber a qué tumba corresponde la llave. La información también aparece en nuestro chat para verla más rápidamente. Si mueres en la lava, aparece un cubo de tierra que protege la tumba y así cuando te teletransportes no te quemarás al intentar abrirla. Un addon que sí o sí nos servirá de mucho. Para este siguiente puesto tenemos al que se llama Backpack Plus Addon. El Backpack Plus vuelve con una nueva actualización. Este complemento hará una mochila que funciona de una manera muy similar a los mods de Java. Si has jugado alguna vez con un mod de Java, es posible que estés familiarizado con este complemento. Este nos estará agregando 4 mochilas que nos pueden ser de mucha utilidad dentro de nuestro survival. Vamos a contar con un total de 4 mochilas. Tendremos la mochila pequeña, la mochila mediana, la mochila grande y por último la mochila extra grande, que tendrá un total de 63 espacios disponibles para colocar cualquier artículo que nosotros deseemos. La diferencia entre cada una no solo sería el color, sino que cada una tendrá sus propias ranuras o espacios. La mochila pequeña contará con un total de 16, la mochila mediana de 32, la mochila grande de 42 y por último la extra grande de 63 espacios. Como ven, cada una tendrá su espacio para colocar los artículos. Primeramente, para ver las elaboraciones de estas mochilas ocupamos entrar a nuestra mesa de trabajo o elaboración. Para la siguiente forma poder ver las elaboraciones hechas a partir de materiales que ya tenemos en nuestro mundo. Este siguiente complemento lleva el nombre de Gravels Ambers Addon. Este complemento Gravels Ambers es un mod versátil que ofrece variedad de martillos para cada uno de los cuales se refleja la estética y mecánica de los picos vanilla, lo que garantiza una experiencia de Minecraft armoniosa e inmersiva. Gravels Ambers presenta ahora gran variedad de martillos que cualquier jugador puede utilizar en su mundo, que reduce la durabilidad de los bloques que rompe, garantiza que el jugador sea más eficiente en un survival. Contaremos con martillos de diferentes materiales como es el de madera, piedra, hierro, oro, diamante y nerite, el cual cada uno tendrá claramente su durabilidad. Cada uno estará rompiendo en un área de 3 bloques junto con un sistema de ruptura de bloques que preserva el estilo vanilla sin ser demasiado roto para el modo de supervivencia. Pasando al siguiente puesto tenemos al que se llama Newbus Addon. Este addon se trata de nuevos arcos para tu Minecraft Bedrock. En total hará 22 arcos diferentes con habilidades útiles y divertidas para la supervivencia, que también funciona en multijugador. La update de este complemento lo hace compatible con otro complemento, además que tenemos más flechas para el complemento. Todos estos arcos estarán en nuestro inventario. Como ven, ahora tendremos una gran variedad de arcos de diferentes colores y de igual forma con diferentes habilidades, ya que claramente será muy distinto al arco vanilla. Por ejemplo, tendremos el arco de relámpago, el cual al momento de lanzar una flecha estará cayendo un rayo, o igual forma un arco de fuego o arco de TNT, los cuales estarán haciendo bastante destrucción. Si eres fanático de destruir cosas, estos arcos son para ti. Para este siguiente addon tenemos al complemento llamado Effect Pillars Addon. Este complemento hará diferentes pilares que puedes construir y modificar para tener diferentes efectos que la baliza vanilla. Puedes modificar el rango y nivel de cada efecto simplemente cambiando la estructura del pilar. Los pilares rojos son efectos ofensivos que solo afectan a los mobs agresivos, por lo que no aplican al jugador. Puedes aprovechar de estos pilares para proteger tu base de los monstruos. Los pilares constan de una estructura formada por 3 bloques: la baliza de efectos, el amplificador y las mejoras. Los bloques deben colocarse en un orden específico, de lo contrario no será posible colocarlos. Todos los bloques de estas modificaciones se elaboran en la mesa de elaboraciones o crafteos, donde aquí mismo podemos ver las recetas. Actualmente hay 10 efectos y 5 efectos ofensivos para proteger tu base.
base, siendo un complemento que será de mucha utilidad dentro de nuestro Minecraft. Para este siguiente tenemos al que se llama Java Combat Add-on. ¿Alguna vez has creído que tu experiencia de Bedrock sea cercana a Java? No busques más, ya que este complemento es para ti. Este add-on añade un sistema de combate bastante fiel al de Java, con características bastante increíbles, como el combate Java, que se basa en el tiempo de reutilización, que es básicamente un tiempo determinado con un arma o herramienta, con el cual puedes usar el máximo potencial de ella, y se puede ver visualmente con una barra de carga debajo del cursor. Tendremos ahora una lista de enfriamiento con las herramientas que estará aplicando esta nueva función de Java. Al igual que en Minecraft, Java muestra visualmente el tiempo de reutilización con el nivel del elemento. Este ataque es bastante útil para las granjas, ya que los mobs sueltan sus objetos y experiencia cuando mueren por ellos. Ahora, como siguiente puesto, tenemos al que se llama Ender Altar Add-on. La magia de teletransportarse es algo muy presente en Minecraft y ahora se ha ampliado con este complemento. Crea Ender Altar para transportarte entre puntos marcados en el mapa. Primeramente decir que hay 7 tipos de Ender Altas posibles de crear con este complemento hasta ahora. No hay diferencia entre todos estos tipos, la única diferencia es la apariencia. Todos los elementos presentes en el complemento tienen un propósito o tendrán un propósito. Cuando coloquemos algún altar nos mostrará una interfaz, nos pedirá que pongamos algún nombre, alguna descripción y definir si queremos que sea público o privado. Una vez le demos al enviar, ahora podremos acceder a la interfaz de usuario de estos altares. No todo es miel sobre hojuelas, ya que ocupamos de 3 niveles de experiencia para poder teletransportarnos. Para este siguiente puesto tenemos al que se llama Waypoint System Add-on. Crea ahora un waypoint en tu casa para poder teletransportarte hasta él. Cada jugador puede tener hasta 999 puntos de referencia. Puedes crear un waypoint en cualquier parte del mundo y de igual forma en cualquier dimensión. No solo tú puedes tener estos puntos de ruta, sino que otros jugadores también. Con este complemento, cada nuevo jugador que se una al mundo recibirá el elemento llamado menú waypoint. Hablando de este mismo artículo, después de ingresar al mundo con este complemento tendremos ahora este elemento llamado menú waypoint. Para abrirlo simplemente tendremos que dejarle pulsado a nuestra pantalla o clic derecho en el caso de PC. Se nos está abriendo el siguiente menú waypoint. Luego de ingresar deberemos poner un nombre o de igual forma puedes dejar el nombre predeterminado. Finalmente debemos darle clic donde dice enviar para poder crear el waypoint. Durante la cuenta atrás debemos estar inmovibles. Finalmente se creará un nuevo punto de ruta cuando se termine la cuenta regresiva. De esa forma podremos pasar de un punto a otro en un periodo de tiempo corto, resultando muy bien en un mundo survival, y de esa forma pasar de un punto a otro sin perder bastante tiempo. Pasando al siguiente tenemos al que se llama Disenchanter Tape Add-on. Este complemento hará un nuevo bloque al juego llamado Disenchanter Tape. La mesa de desencantamiento es un bloque único que agrega una mecánica de desencantamiento completamente nueva al juego. Primeramente, empezar con la elaboración o receta de esta nueva mesa. Estaría hecha a partir de bloques de obsidiana, fragmentos de amatista, un bloque de oro y una mesa de encantamiento. Para utilizar esta mesa deberemos colocar un libro o varios libros y en el centro de la mesa colocar el objeto que queremos desencantar. De igual forma, agregar fragmentos de amatista en la ranura inferior derecha. Al hacer esto, en automático estaremos desencantando esta herramienta o parte de armadura, al mismo tiempo que obtendremos el encantamiento, algo que sí resulta bastante útil en un survival. Contaremos con varias interfaces para la edición de bolsillo y para la edición clásica, que es la que están viendo ahora mismo. Para este siguiente puesto tenemos al complemento llamado Extra Chest Add-on. Este complemento hará más cofres de bloques al juego. Cada uno tiene un tamaño de inventario diferente con un hermoso diseño de interfaz de usuario para cada uno. Todos los cofres se pueden cerrar con la llave y el escaneo de la cerradura se puede romper usando elementos personalizados. Como bien dije, cada uno tendrá su almacenamiento. El cofre de cobre tendrá casi el mismo almacenamiento, con la diferencia de interfaz y unos cuantos espacio extra. Asimismo tendremos el cofre de iron, asimismo tendremos el cofre de oro, esmeralda, diamante y nerita, que como ya sabrán pues tendrán almacenamiento superior. Además, este complemento contará con un sistema de bloqueo para los cofres, siendo un complemento que será de bastante utilidad dentro de nuestro mundo survival. Para el siguiente puesto tenemos al que se llama Rayons Mori Vanilla Shields. ¿Estás aburrido de los típicos escudo vanilla? ¿Estás en búsqueda de un buen complemento para la versión 1.20.30? Si es así, este complemento es para ti, ya que hará 16 nuevos escudos únicos y funcionales, que ahora estarán en nuestro apartado de equipo. Tendremos escudos como es el escudo de guardián. Contaremos ahora con un escudo de amatista, el cual va a estar bloqueando ataques cuerpo a cuerpo y te dará el efecto de prisa, fuerza y velocidad durante unos segundos.
mundos. Asimismo contaremos con el escudo de Shulker, o igual forma un escudo con antorcha, el cual va a estar iluminando en zonas con muy poca luz. Así sigue la lista de nuevos escudos que ahora tendremos, que sin duda serán de bastante utilidad dentro de nuestro Minecraft. Y bueno, hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de addons útiles. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien, yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.